Capítulo 23. Despedidas. Eso fue lo último que ninguno de nosotros dijo en el trayecto de vuelta a Forks. Obviamente, el camino se me hizo mucho más corto de lo habitual. Tal era mi miedo por llegar. Cuando aparcamos junto a la casa de Bella y nos encontramos ante las luces que salían de cada una de las ventanas, tanto de las de arriba como las de abajo, me pareció demasiado pronto. Desde el salón llegaba el sonido de un partido de baloncesto universitario. Me esforcé por ver si oía algo que no fuese humano en las proximidades, pero no parecía que hubiese llegado aún el rastreador. Y Alice todavía no veía ningún futuro en el que esta parada se convirtiera en un ataque. Quizá deberíamos quedarnos, dejar que Bella regresara a su vida normal, mientras el resto de nosotros nos convertíamos en centinelas perpetuos. Podía contar con Emmett, Alice, Carlyle, Esme, y casi seguro que también con Jasper, para acompañarme en esta vigilia. Al rastreador le sería imposible llegar hasta ella con tantos ojos y mentes vigilándola. ¿No sería un frente unido una opción más segura que dividirnos en 3 grupos? Pero, mientras yo consideraba esto, Alice vio que el rastreador esperaría y se adaptaría. Que, después de que el aburrimiento se asentara, empezaría una guerra por desgaste. Amigos de Bella que desaparecerían en medio de la noche. Sus profesores favoritos, los compañeros de trabajo de Charlie, humanos al azar sin conexión alguna con ella. El número seguiría aumentando hasta que el escrutinio resultante nos obligaría a desaparecer de todas formas. Y yo me podía imaginar cómo se sentiría Bella ante todos aquellos inocentes pagando con sus vidas su continua seguridad. Así que el plan inicial tendría que ser suficiente. Qué difícil era procesar la extraña sensación física que experimenté cuando asumí este hecho. Sabía que no se había abierto ningún agujero en el centro de mi torso, pero la sensación era inquietante y muy realista. Me pregunté si sería una reacción humana caída en el olvido que nunca había sentido en mi vida inmortal, porque no había tenido jamás una razón para entrar en pánico de esta manera. Teníamos que movernos, aunque sabía que el objetivo era darle al rastreador algo que poder perseguir. Yo quería que Bella estuviese ya muy lejos cuando él llegara. No está aquí, le dije a Emmett. Alice ya lo sabía. Vamos. Alice y yo salíamos del jeep en silencio, con las mentes oscilando a través de la distancia y el tiempo. Alice vio al rastreador aparecer mientras aún estábamos dentro. El chirrido de mis dientes se me antojó atronador. No te preocupes, Bella, dijo Emmett con una voz demasiado alegre para mi gusto mientras le soltaba el arnés. Solucionaremos las cosas lo antes posible. Alice, susurré. Corrió a toda velocidad hasta la camioneta. Luego saltó al suelo y se deslizó bajo los estribos. En una milésima de segundo, se apoyó contra la parte inferior del chasis, totalmente invisible, hasta para un vampiro. Emmett. Ya se estaba moviendo, escalando el árbol del jardín delantero. Su peso hizo que el pino se doblara de manera notable, pero saltó rápidamente al siguiente árbol. Se seguiría moviendo mientras estuviésemos dentro. Este era un lugar mucho más evidente que el escondite de Alice. Pero, como mínimo, Emmett vería cualquier cosa que se acercara y actuaría con fuerza disuasoria. Bella me esperaba para que yo le abriera la puerta. Estaba paralizada de terror, y el único movimiento perceptible en su rostro era el lento caer de las lágrimas por sus mejillas. Se animó cuando llegué junto a ella, dejándome que la ayudara a bajarse del coche con suavidad. Me sorprendió lo difícil que me resultaba tocarla ahora, sabiendo que la iba a dejar. El calor de su piel quemaba de un modo nuevo y desgarrador, ignorando este dolor desconocido. La rodeé con el brazo con la esperanza de que mi cuerpo le sirviera de escudo, y la llevé corriendo a casa. 15 minutos. Le recordé. Era demasiado tiempo. Estaba deseando irme lejos de aquel lugar marcado. Puedo hacerlo, me contestó con una voz más fuerte de lo que yo esperaba. Su mentón parecía de acero. Cuando estábamos llegando al porche, frenó mi marcha de un tirón. Paré automáticamente, aunque mis músculos gritaran por la demora. Sus intensos ojos negros encontraron los míos. Se acercó para poner las manos en mi rostro. Te quiero, me dijo en un susurro tenso como un grito. Siempre te amaré, no importa lo que pase ahora.
El agujero de mi estómago se abrió en canal, como si me tratara de partir por la mitad. No te va a pasar nada, Vela, gruñí. Solo te pido que sigas el plan, ¿vale? Insistió. Mantén a Charlie a salvo por mí. No le voy a caer muy bien después de esto, y quiero tener la oportunidad de disculparme en otro momento. No sabía qué quería decir. Mi cerebro estaba demasiado desconcertado por el pánico como para intentar descifrar ahora sus confusos procesos mentales. Entra, Vela. La apremié. Tenemos prisa. Una cosa más. No hagas caso a nada de lo que me oigas decir ahora. Antes de que pudiese empezar a descifrar aquella petición encriptada, Vela se puso de puntillas y me besó con una fuerza violenta. Para ella, más fuerza de lo que yo me hubiese atrevido a usar nunca con ella. Se le sonrojaron las mejillas y la frente mientras se alejaba de mí. Sus lágrimas, que habían disminuido durante nuestra breve e incomprensible conversación, fluían ahora libremente. Yo no lograba entender por qué levantaba una pierna hasta que le dio una patada con todas sus fuerzas a la puerta principal, que se abrió de golpe. «¡Vete, Edward!», me chilló a todo volumen. Incluso con el sonido de la televisión, era imposible que Charlie no lo hubiese oído. Me cerró la puerta en las narices. «¿Vela?», la llamó Charlie alarmado. «¡Déjame en paz!», le gritó. Escuché sus pasos violentos mientras subía las escaleras, y luego otro portazo. Así que su silencio inmóvil en el jeep no era porque estuviese petrificada de miedo, sino mera preparación. Tenía un guión. Supuse que mi papel era ser invisible y permanecer callado. Charlie subió las escaleras corriendo tras ella. Sus pasos eran inestables y torpes. Me imaginé que solo estaba despierto a medias. Me encaramé al lateral de la casa, esperando junto a su ventana para ver si Charlie la seguía a su habitación. Al principio no localicé a Vela, lo que me provocó un espasmo de pánico súbito. Pero luego la vi ponerse de pie junto a su cama. Sujetaba una bolsa de lona y una especie de saquito de punto. Charlie llamó a la puerta con el puño. El pomo se agitó. Vela había tenido tiempo de cerrar la puerta con llave, y luego empezó a golpear de nuevo. «Vela, ¿te encuentras bien? ¿Qué está pasando?». Me deslicé por el hueco de la ventana y me metí dentro mientras Vela le contestaba gritando. «¡Me voy a casa!». «¿Te ha hecho daño?», le preguntó Charlie, desde el otro lado de la puerta, y yo me estremecí mientras corría hacia la cómoda para ayudar a Vela a hacer el equipaje. Charlie no se equivocaba del todo. A pesar de eso, Vela gritó. «¡No!». Llegó a la cómoda y no pareció sorprendida de encontrarme allí. Ella sujetaba la bolsa de lona y yo metía la ropa dentro, intentando poner prendas de todo tipo. No pasaría desapercibida si solo tenía camisetas. Las llaves de su camioneta estaban encima de la cómoda. Me las metí en el bolsillo. «¿Ha roto contigo?», preguntó Charlie con voz moderada. Esta pregunta no me dolió. Pero la respuesta de Vela sí que me pilló por sorpresa. «¡No!», gritó ella de nuevo, aunque pensé que a lo mejor una ruptura, era la excusa perfecta. Me pregunté a dónde llevaría el guión. Charlie volvió a golpear la puerta impacientemente. «¿Qué ha ocurrido, Vela?». Vela tiró de la cremallera en vano, intentando cerrar la bolsa de lona, ahora llena hasta los topes. «He sido yo la que ha cortado con él», gritó. Le aparté los dedos de la cremallera, conseguí cerrarla y cargué la bolsa. ¿No era demasiado pesada para ella? La alcanzó impaciente y le puse el asa en el hombro cuidadosamente. Apoyé mi frente en la suya durante un preciado segundo. «Estaré en tu coche». Mi susurro no consiguió esconder la desesperación de mi voz. «Venga». La insté a que fuera hacia la puerta, y luego salí por la ventana para poder estar donde debía cuando ella saliese. Emmett estaba en el suelo esperándome. Alzó la barbilla hacia el este. Proyecté mi mente hacia esta dirección, y efectivamente el rastreador estaba a poco más de 800 metros. «El grandote está haciendo de vigilante esta noche. Paciencia». Así que había visto a Emmett entre los árboles, pero ahora no nos podía ver a ninguno de nosotros dos. Esperaba encontrarme a mí aquí, o se prepararía para una emboscada. Ojalá Jasper estuviera con nosotros ahora. Si pudiésemos acecharlo desde 3 puntos distintos.
Edward, me avisó Alice desde su escondite. Pensó en las posibilidades que surgían de mi hilo de pensamiento. El rastreador era escurridizo. Dejaríamos a Bella expuesta. ¿Qué ha pasado?, preguntaba Charlie. Estaba otra vez en el piso de abajo. Creí que te gustaba. Tomé una decisión definitiva sobre lo que pasaría a continuación. De acuerdo, respondió Alice. Se deslizó debajo de la camioneta y se metió agazapada en el jeep. Lo puso en punto muerto y luego lo empujó en silencio hasta la carretera, con una mano en el marco de la puerta y la otra tan estirada como podía para poder mover el volante con solo 2 dedos. No quería que el repentino rugir del motor distrajera a Charlie de la actuación de Bella. Lo mejor era que pensara que yo ya me había ido. Emmett miró a Alice medio segundo y luego levantó las cejas. ¿La ayudo? Negué con la cabeza. Charlie, articulé, tú síguenos a pie. Asintió. Luego se subió al árbol, desde donde sería fácilmente localizable una vez más. Eso haría que el rastreador mantuviese las distancias. Sin embargo, este no se retiró, ni siquiera cuando vio a Emmett. Estaba fascinado con la escena que estaba presenciando y estaba seguro de que podría escapar de cualquier persecución repentina. Quise demostrarle que se equivocaba, pero no podía arriesgarme a caer en su trampa con Bella tan cerca. Claro que me gusta, explicaba Bella. Sus palabras sonaban amortiguadas y entrecortadas. Ahora lloraba a todo pulmón, y yo sabía que no era tan buena actriz como para que aquellas lágrimas fuesen de mentira. Casi podía tocar el dolor de su voz. La brecha de mi estómago se retorció de agonía. No debería tener que hacer esto. Estaba pagando por mis errores, por mi estupidez. Ese es el problema. No aguanto más. No puedo echar más raíces aquí. No quiero terminar atrapada en este pueblo estúpido y aburrido como mamá. No voy a cometer el mismo error que ella. Odio Forks. Y no quiero permanecer aquí ni un minuto más. La respuesta mental de Charlie fue mucho más profunda y lacerante de lo que yo habría esperado. Bella se dirigió apesadumbrada hacia la puerta principal. Me monté en silencio en la cabina de la camioneta. Metí la llave en el contacto y me agaché ahora. Emmett se encontraba cerca de la puerta principal de la casa, entre las sombras. Aún así, la distancia entre la puerta y la camioneta parecía demasiado larga. Me concentré en el rastreador. No se había movido, y escuchaba atentamente el drama que tenía lugar dentro de la casa. ¿Qué es lo que habría oído? Como mucho, que Bella estaba preparada para escaparse, para huir, y sin intenciones de volver a corto plazo. Sabría que Emmett lo había visto. Tendría claro que Bella sabía que él podía oírlo todo. ¿O no? Bella, no puedes irte ahora, dijo Charlie con suavidad desesperado. Es de noche. Dormiré en el coche si me siento cansada. Charlie se imaginó a su hija inconsciente en la oscura cabina de la camioneta, en la cuneta de una carretera en mitad de ninguna parte, mientras alrededor de ella acechaban formas cada vez más amorfas y oscuras. No era una pesadilla del todo coherente, pero mi propio pánico, salvaje e irracional, se unió al suyo. Espera otra semana, le suplicó. René habrá vuelto a Phoenix para entonces. Bella se paró en seco. Se oyó un sonido bajo. ¿Era el chirrido de su zapato al darse la vuelta y mirarlo a la cara? ¿Qué? Volví a salir de la furgoneta deslizándome y vacilé en medio del jardín delantero. ¿Qué podía hacer yo si las palabras de Charlie la habían confundido? Si hacían que se retrasara. ¿Era consciente Bella de que el rastreador ya estaba cerca? Ha telefoneado mientras estabas fuera. Charlie balbuceaba al hablar, tropezando con sus propias palabras. Las cosas no han ido muy bien en Florida y volverán a Arizona si Phil no ha firmado a fines de esta semana. El asistente entrenador de los Sidewinders dijo que tal vez hubiera lugar para otro medio en el equipo. Tanto Charlie como yo nos quedamos a la espera sin respirar, aguardando su respuesta. «Tengo una llave de casa», murmuró, y sus pasos ahora estaban junto a la puerta. El pomo empezó a girar. Yo regresé a la camioneta.
Aquellas palabras que Bella había pronunciado habían sonado como una excusa débil. El rastreador tendría que asumir que aquello era algo inventado para Charlie, y lo opuesto a la verdad. La puerta no se abrió. «Déjame ir, Charlie», dijo Bella. Noté que pretendía sonar enfadada, pero el dolor que había en su voz tapaba cualquier otra emoción. Por fin se abrió la puerta. Bella la empujó. Charlie estaba justo detrás de ella con la mano extendida. Ella pareció ser consciente de esa mano y se encogió para alejarse de ella. Yo me agaché en el suelo del coche, casi invisible. No pude evitar echar un vistazo por la ventanilla. Sin girarse para mirar a su padre, Bella gruñó. «No ha funcionado, ¿vale?». Saltó del porche, pero Charlie ahora se había quedado quieto. «De veras, odio Forks con toda mi alma». Las palabras parecían simples, pero una agonía demoledora atravesó a Charlie mientras permanecía ahí parado. Le daba vueltas la cabeza, como si tuviese vértigo. En su mente apareció otro rostro, muy parecido al de Bella, y también llorando sin consuelo. Pero los ojos de esa mujer eran de color azul claro. Era como si Bella hubiese ideado aquel guión con sumo cuidado. Charlie se quedó de pie, aturdido y destrozado, mientras ella corría a trompicones por el césped, con la pesada bolsa haciendo peligrar su equilibrio. «Te llamaré mañana», le gritó a Charlie, mientras metía la voluminosa bolsa en la caja de la camioneta. Charlie no se había repuesto lo suficiente como para responder. Ya no me cabía ninguna duda de que Bella entendía la gravedad de la situación. Sabía que nunca le habría hecho tantísimo daño a nadie, sobre todo a su padre, si hubiese tenido otra opción. Yo la había puesto en aquella maldita situación. Bella corrió por delante de la camioneta. Las ojeadas rápidas y de pánico que echaba por encima del hombro no eran por Charlie. Abrió la puerta de un tirón y saltó al asiento del conductor. Fue a girar la llave como si supiera que ya estaría puesta en el contacto. El rugido del motor hizo añicos el silencio de la noche. Sin duda, el rastreador podría seguir aquel sonido con facilidad. Extendí el brazo para acariciarle el dorso de la mano, deseando poder consolarla, pero sabiendo que nada podía arreglar aquello. En cuanto terminó de dar marcha atrás y salió de la entrada, quitó la mano derecha del volante para que yo pudiese sostenerla. La camioneta traqueteaba por la calle lo más rápido que podía. Charlie no se movió del porche, pero enseguida doblamos la esquina y estuvimos fuera del alcance de su vista. Me puse en el asiento del copiloto. «Detente en el bordillo», sugerí. Bella parpadeó con fuerza para intentar apartar las lágrimas que seguían corriéndole a mares por la cara y salpicando el chabusquero que aún llevaba puesto. Adelantó a Alice, aunque no dio señales de haber visto el jeep a un lado de la carretera. Me pregunté si era capaz de ver algo. Alice, que seguía empujando el jeep para que el ruidoso motor no alertara a Charlie, nos alcanzó rápidamente. «Puedo conducir», insistió Bella, pero su voz estaba quebrada y destrozada. Parecía agotada. Apenas se sorprendió cuando la puse sobre mi regazo suavemente y me pasé yo al asiento del conductor. La dejé muy cerca de mí. Se acurrucó ahí, totalmente abatida. «No vas a encontrar nuestra casa», dije para excusarme, pero ella no parecía estar esperando un porqué. No le importaba. Como ahora ya estábamos lo suficientemente lejos de su casa, aunque yo podía oír todavía los pensamientos petrificados de Charlie que seguía sin moverse de la puerta, Alice saltó al jeep y encendió el motor. Cuando sus luces delanteras brillaron a nuestras espaldas, Bella se puso rígida y se giró para mirar por la ventana trasera, con el corazón latiendo a todo volumen. «Es Alice». Le agarré la mano derecha y la apreté. «¿Y el rastreador?», murmuró. «Nos está siguiendo». Alice pudo oír fácilmente el susurro de Bella a pesar del chirriar del motor. «Emmett se ha quedado esperando hasta que se aleje». «Ha escuchado el final de tu puesta en escena», le dije. «¿Y Charlie?». Forzó la voz a duras penas. Alice me seguía informando. «El rastreador ya ha dejado la casa atrás. No le veo regresar.
Ya va tras él. El rastreador nos ha seguido, le aseguré a Bella. Ahora está corriendo detrás de nosotros. Aquello no la consoló. Tomó aliento y luego susurró. ¿Podemos dejarlo atrás? No, admití. No con esta ridícula camioneta. Bella se giró para mirar por la ventana trasera, aunque yo estaba seguro de que las luces del jeep le impedirían ver nada más. Alice estaba observando todos los futuros posibles relacionados con Charlie que podía percibir. Un humano al que no había conocido nunca no era precisamente el sujeto más fácil para ella, pero no parecía que el cazador o su ansiosa compañera tuviesen ningún plan de volver a por él. Emmet corría ahora por la carretera, muy cerca de nosotros. Me sorprendieron sus intenciones. Yo había asumido que él estaría ansioso por atrapar al rastreador que nos perseguía y acabar con este calvario de una manera rápida y violenta. Sin embargo, sus pensamientos se centraban en Bella. Los breves momentos que había sido su guardaespaldas parecían haberle afectado de verdad. Ahora la prioridad principal de Emmet era la seguridad de Bella. Bella tenía ese efecto. Lograba que todo el mundo sacara su lado más protector. Emmet se imaginaba al rastreador observando. Solo Alice y yo sabíamos que estaba manteniendo las distancias cuidadosamente, limitándose a seguir el sonido de la camioneta a través de la oscuridad. Esta noche no se acercaría más. Aún así, Emmet quería dejar claro que, para llegar a Bella, el rastreador tendría que pasar primero por encima de él. Corriendo a toda velocidad, dio un salto hacia adelante que lo proyectó por encima del jeep y aterrizó en la caja de la camioneta. Tuve que forzar la dirección con el volante cuando el vehículo se desvió por el golpe. Bella dio un alarido, con la voz ronca del esfuerzo. Le tapé la boca para poder amortiguar el sonido y que me oyese decir: «Es Emmet». Inspiró profundamente por la nariz, desplomándose de nuevo en el asiento. Le quité la mano de la boca y la atraje con fuerza hacia mí. Era como si cada músculo de su cuerpo temblara. «Todo va bien, Bella. Vas a estar a salvo», murmuré. Me pareció que ni siquiera me había oído. Seguía temblando. Jadeaba e hiperventilaba. Intenté distraerla. Hablé con mi voz normal, como si no estuviésemos en una situación terrorífica y peligrosa. No me había dado cuenta de que la vida en un pequeño pueblo te aburría tanto. Me parecía que te estabas integrando bastante bien, sobre todo en los últimos tiempos. Incluso me sentía bastante halagado al pensar que había conseguido que la vida te resultara un poco más interesante. Puede que no fuese la observación más sensible, teniendo en cuenta lo triste que se había puesto al verse obligada a escapar, pero consiguió sacarla de su abstracción. Se movió nerviosa y se enderezó un poco. No pretendía ser agradable, susurró, ignorando la frivolidad de mis palabras y yendo directa a la parte más dolorosa. Bajó la vista como si le diese vergüenza mirarme a los ojos. Mi madre pronunció esas mismas palabras cuando dejó a Charlie. Se podría decir que ha sido un golpe bajo por mi parte. Me había imaginado que irían por ahí los tiros, dada la imagen en la mente de Charlie. No te preocupes, te perdonará, le prometí. Me miró muy seria, desesperada por creer lo que le decía. Intenté sonreírle, pero no pude obligar a mi cara a obedecer. Lo intenté de nuevo. Bella, todo va a salir bien. Se estremeció. No irá bien si no estamos juntos. Sus palabras apenas sonaron más que un suspiro. La apreté contra mí con fuerza mientras la brecha de mi estómago se hacía más y más grande, porque tenía razón. Todo iría mal mientras ella no estuviese conmigo. No sabía muy bien cómo lograría funcionar en su ausencia. Me obligué a suavizar mis facciones y dulcifiqué la voz todo lo que pude. Nos reuniremos dentro de unos días. Mientras lo decía, deseé que fuese cierto. Todavía sonaba a mentira. Alice veía tantos futuros. Y no olvides que ha sido idea tuya, añadí. Resopló. Era la mejor idea, y claro que ha sido mía. Una vez más intenté sonreír, pero no pude. ¿Por qué ha ocurrido todo esto? ¿Por qué a mí?
Bella murmuraba en tono monótono, como si lo preguntara retóricamente. Contesté de todas maneras, con la voz llena de rabia. Es por mi culpa. He sido un imbécil al exponerte a algo así. Me miró sorprendida. No me refería a eso. ¿Y qué otro motivo podía haber? ¿De quién iba a ser la culpa sino mía? Yo estaba allí, continuó. Vale, mira qué bien, pero eso no ha perturbado a los otros dos. ¿Por qué el tal James ha decidido matarme a mí? Resopló de nuevo. Si hay un montón de gente en el mundo, ¿por qué a mí? Era una buena pregunta, astuta, y no había una única respuesta. Se merecía la explicación completa. He podido inspeccionar a fondo su mente esta noche. Una vez que te ha visto, dudo que yo hubiera podido hacer algo para evitar esto. Esa es tu parte de culpa. Mi voz varió un poco y deseé que notara el punto irónico y de humor negro en mi tono. No se habría alterado si no olieras de esa forma tan fatídicamente deliciosa, pero cuando te he defendido... Recordé lo atónito e incluso indignado que se había quedado James cuando me había interpuesto en su camino. La arrogancia, la ira. Bueno, eso lo ha empeorado bastante. No está acostumbrado a no salirse con la suya, sin importar lo insignificante que pueda ser el asunto. James se concibe a sí mismo como un cazador, solo eso. Su existencia se reduce al rastreo y todo lo que le pide a la vida es un buen reto. Y de pronto nos presentamos nosotros, un gran clan de fuertes luchadores con un precioso trofeo, todos volcados en proteger al único elemento vulnerable. No te puedes hacer idea de su euforia. Es su juego favorito, y lo hemos convertido para él en algo mucho más excitante. Daba igual cómo lo analizara, porque aquello había sido inevitable. Cuando la había llevado al claro, este era el único resultado posible. Si no me hubiese enfrentado con James, a lo mejor no se habrían despertado en él sus ganas de jugar. Sin embargo, murmuré, sobre todo para mí. Te habría matado allí mismo, en ese momento de no haber estado yo. Creía, susurró ella, que no olía igual para los otros. Dudó, que como huelo para ti. No. Lo que ella significaba para mí, solo a nivel físico, era algo más intenso de lo que jamás había visto en la mente de cualquier otro inmortal. Lo cual no quiere decir que no seas una tentación para todos. Se habrían producido un enfrentamiento allí mismo si hubieras atraído al rastreador, o a cualquiera de ellos, del mismo modo que me atraes a mí. Su cuerpo se estremeció bajo el mío. Aunque habría sido más fácil, me percaté ahora, si hubiese terminado en una pelea. Estaba seguro de que la pelirroja asustadiza habría echado a correr, y no tenía muy claro que Laurent se hubiese puesto del lado del rastreador cuando la perspectiva de perder era tan evidente. Incluso si se hubiese tenido todo el aquelarre contra nosotros, jamás habrían podido sobrevivir. Sobre todo, con Jasper lanzando un ataque sorpresa en medio de su cortina de humo, mientras todas las miradas seguían puestas en Emmet. Había visto suficientes recuerdos de Jasper como para afirmar que probablemente él hubiese podido acabar con los tres, aunque Emmet nunca se lo habría permitido. ¿Y si fuéramos un aquelarre normal? Aunque nunca podríamos serlo debido al tamaño de nuestra familia, probablemente los habríamos atacado solamente por el insulto. Pero no éramos normales, éramos civilizados. Intentábamos vivir rigiéndonos por unos estándares más elevados, unos estándares más amables y pacíficos, por nuestro padre, por Carlyle. Esta noche habíamos vacilado. Habíamos elegido el camino más humano, porque era lo que estábamos acostumbrados, nuestra manera de vivir. ¿Eso nos hacía más... débiles? Me estremecí al pensarlo, pero inmediatamente después decidí que nuestra elección era la correcta, aunque nos convirtiera en débiles. Lo sentía.
Resonaba con fuerza en mi mente, en mi ser, o en mi alma, si es que tenía una, lo que fuera que moviese esta forma corpórea. Ahora ya no importaba. Alice podría darnos algún poder sobre el futuro, pero el pasado ya no existía para nosotros, igual que no existía para nadie más.